Y llega este ratito que tenemos semanal para hablar de cine. Y uno pues siempre está guardando este ratito, me imagino que también ustedes, amigos oyentes, aunque luego, cualquier día de la semana, pueden entrar en el canal de YouTube y ahí es donde tienen ustedes pues todos los contenidos que vamos hablando en esta tertulia, donde ya pasamos a presentar a cada uno de nuestros queridos compañeros e invitados que siempre tenemos en este tiempo de radio que denominamos tertulia de cine. Vamos con los directores de cine que ya están dispuestos a darnos la bienvenida. Vamos a darle la bienvenida a Josep Vilageliu. Un saludo, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, pues muy bien, un abrazo a todos. Basni Ramos, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos. Y Abel Hernández, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Saludo a todos. Muy bien. Y nos falta por saludar a Javier Marrero como músico y también como pedagogo. Un saludo, Javier, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, un abrazo para todos y encantado de estar otra vez aquí. Pues vamos a aprovechar al máximo los minutos, como se suele decir. Hay muchas cosas para estos próximos días, hay fechas ya puestas, como digo yo, en el calendario, con muchas actividades, y si te parece, Josep, podemos introducir la más próxima, ¿no?, que vamos a tener ahora, Josep. Sí, porque esta semana en el Teatro Leal pues se presenta el resultado de un proyecto didáctico que lleva a cabo Raúl Jiménez en los barrios de La Laguna, que consiste en una serie de talleres y que lleva ya muchos años con ello, ¿no? Antes lo que él hacía en cada uno de los talleres de cada uno de los barrios de La Laguna era, pues, el resultado siempre eran como una serie de cortometrajes que normalmente el día de la Noche en Blanco se proyectaban en el Teatro Leal. Pero desde el año pasado pues han cambiado un poco, han progresado, es decir, que se han puesto un poco más exigentes y más ambiciosos, y lo que hacen es al principio del año se reúnen algunas de las personas de todos los barrios y deciden entre ellos pues crear una serie de historias que puedan luego ligarse, que puedan editarse juntas para conformar un largometraje. Esto lo hicieron ya el año pasado, y este año pues han repetido la jugada porque lo ven que claro que les resultó aquello, y cada barrio lo que hace es pues llevar a cabo una historia y que es dirigida e interpretada y producida por ellos mismos. Es decir, Raúl Jiménez lo que hace simplemente es coordinar esta actividad, y precisamente esta semana pues lleva a cabo con el título de Lo que realmente importa, y que lo que importa precisamente son historias realmente que importan a la gente que vive en el barrio. Es decir, no se trata de rodar por rodar, sino que lo que quieren es llevar a un poco a visibilizar una serie de problemas que tienen cada uno de los barrios. Claro, lo que es verdad es que la gente que se presenta a estos talleres pues es gente del barrio, y da la casualidad que hay mucha gente mayor, de esa gente ya jubilada y tal, que se juntan para hacer una actividad juntos, ¿no? Entonces ahí pues lo que hablan siempre pues son temas de la cuestión de la que pasa con los mayores, el tema de la violencia tal, en fin, toda una serie de cuestiones y relaciones incluso entre mayores y gente joven, ¿no? Y bueno, pues van a presentar ese proyecto, que es interesante saberlo, que luego yo creo que lo cuelgan en las redes y se puede encontrar fácilmente. Bueno, pues esas actividades, esperemos que ya los próximos días nos puedas dar un poquito más de balance según se hayan ido desarrollando, porque tenemos ya a la vuelta de la esquina en el otro punto, aquí en el norte y en concreto en el municipio de Puerto de la Cruz, donde está la sede del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, unas jornadas de cine amateur en Canarias. Y aquí el amigo y el compañero Abel Hernández pues tiene pues ese honor de ser el coordinador, el hombre fuerte dentro del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Según me dice otro buen amigo y compañero, que Abel también lo conoce, y ustedes amigos oyentes también, porque durante los programas del magazine
pues Jerónimo de Francisco siempre nos mantiene informados de todas las actividades, y cuando toca algo del cine, pues lo hace indicar también en nuestros micrófonos. Pero hoy tenemos al protagonista, que además es compañero de la tertulia. Don Abel, cuéntenos, porque ya en los próximos días vamos a tener una semanita importante, ¿no? Yo sigo la línea que dice Josep, porque lo nuestro es una entidad cultural. A nosotros nos interesa muchísimo la historia vista desde abajo, y entonces nada mejor que encontrarse con la gente normal y corriente que hace cine. Ese es lo que nosotros queremos exhibir, eso es lo que nosotros queremos trasladar, y porque las experiencias de los barrios de La Laguna se parecen a la experiencia de los barrios de La Orotava. No hay muchos cambios, pero en principio y generalmente lo que a nosotros nos interesa es la historia vista desde abajo. Bueno, entonces ya por ejemplo intentamos planificar cosas de Raúl, diciendo que en el mes de mayo pues posiblemente invitemos a todo este cine que lo hace Raúl a nuestra sesión de cine canario en el instituto. Pasamos a la jornada. Bueno, la jornada van a ser 3 días, 18, 19, 20, van a intervenir personas íntimamente ligadas al cine amateur y al cine profesional, y entonces cada día vamos a dedicarlo a un tema particular, siempre de la perspectiva del ponente. Por ejemplo, el día 18 estará allí Josep. Significará que Josep dirá lo que él quiera en relación con el cine amateur, desde su experiencia, desde la historia, como él quiera planificar la sesión. El día 19 vamos a tener a Dani León Lacabe, que lógicamente hablará de su cine y la relación que tiene con el cine amateur que se hace en Gran Canaria. Si él quiere hacer historia, perfecto. Si él quiere tratarlo desde otra perspectiva, perfecto. Y luego, el miércoles día 20, vamos a tener a Basni. Basni es también persona imprescindible ahí, junto con Dani y con Josep, que nos va a hablar de toda su gran experiencia y sobre todo de su paso al cine profesional. Como estos son temas de que te podrías pegar 20 horas hablando, pues siempre se le da la opción al ponente, a la persona que dirige un poco la jornada, que interviene ese día, para que en cierta manera él exponga lo que crea conveniente desde el punto de vista amateur y el punto de vista profesional, más o menos por ahí. Pero que tiene que ver desde esta perspectiva. Creo que sería interesantísimo ver el cine amateur hoy, en concreto hoy, desde el punto de vista de la creación personal, independientemente que Basni diga una cosa, José diga otra, y desde el punto de vista musical nos puede decir algo de música Javier. Entonces vamos a ver desde el punto de vista de la creación, qué se entiende por creación en el cine amateur o cómo los ven cada uno de ellos, independientemente que Javier diga desde el punto de vista de la creación, la música y tal, que cabe perfectamente en esto, porque lo que vamos en cierta forma a decir, a comentar, es cómo crear, cómo hacer posible que tú tengas un proyecto en la cabeza y cómo crearlo. Cada uno utiliza los recursos que quiera, el pintor, el óleo, la acuarela, lo que quiera. El ama de casa cuando hace una creación independiente, los hábitos es que hace el conejo en salmorejo, frito, pero llega un momento y dice, pues hoy no lo voy a hacer frito, hoy lo voy a hacer de otra manera, está creando. O sea, siempre se está creando, todos los días se están creando cosas. José Manuel un día dice, mira, a mí me da lo mismo al entrenador, el jugador, hoy voy a coger y voy a en cierta manera hacer el contraste, que el jugador le pregunta al entrenador, en cierta manera está creando algo nuevo. ¿Qué es lo que nosotros queremos, no? Entonces, mi pregunta es esa, que da para mucho. Y una cosa, Abel,
lo digo un poco porque hay mucha gente que sigue mucho los temas que se hacen y se abordan durante todos los meses del año en el propio Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Y cuando llegó la pandemia, se puso en marcha lo que hoy todos conocemos, ¿no? Que estaba ahí, pero que no lo habíamos utilizado. El tema de que todo saliera en Internet y por lo tanto estas conferencias que a veces se presentan o libros o demás, los vemos luego en el canal de YouTube. Estas jornadas también, Abel, pregunto, ¿serán también vamos a verlo, puestas en Internet? Vamos a verlo. En principio se va a hacer una retransmisión. Sí, se va a transmitir en directo. Eso es lo primero, que cualquiera puede ver la conferencia. En cualquier parte del mundo, sí. En directo. Y luego esa grabación, lógicamente, se pondrá en la videoteca del instituto, de tal manera que si alguien no puede en ese momento ver lo que dice José, lo que dice Barney o lo que dice Dani, puede verlo en cualquier momento. O sea que vamos a tener esas dos fórmulas. Eso está bien saberlo. Dime. Eso está bien saberlo. Vaya a ser que uno diga algo que después se arrepiente. No, mira, eso es para que eso Barney, es para que vayas elegante, ¿eh? Y sepas cómo que vas a tener una cámara delante, ¿eh? Y midiendo las palabras, sí señor. Sí, señor. O sea, no estuve mal yo en introducir esto primero, porque ya yo lo veo venir y digo, bueno, pues a lo mejor en otras sí se hace, pero a lo mejor en otros no. Pero yo veo que siguen en la misma línea y eso es bueno. ¿Saben por qué? Porque Josep, Abel, Barney, Javier, todos sabemos perfectamente que la gente amor va presencial, pero otras a lo mejor no pueden ir. Y ahí están esos momentos para que en cualquier instante tú puedas seguir desde cualquier parte del mundo todo esto, y eso quizás pues te permite abrir más horizontes, ¿no? Y llegar a más público, y eso es muy muy importante. Así que Barney, ya sabes que te va a enfocar una cámara y tu conferencia va a salir para todo el mundo, ¿eh? Desde el propio Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Como Barney tiene experiencia, no va a repetir la escena, pero yo parto de la idea de que nadie es perfecto, cada uno se expresa como crea conveniente y todo el mundo tiene derecho a tirarse al suelo como quiera y a equivocarse, porque nadie es perfecto. O sea, aquí se equivoca todo el mundo y nosotros también nos equivocamos. Y si donde dije ayer digo hoy Diego, pues no pasa absolutamente nada, no pasa nada. La gente lo debe comprender. Pero yo voy por el otro lado. Si fuéramos perfectos no seríamos así. Oye, doy paso a la gente. No, sí, pero yo voy por el otro lado, Abel, que es la divulgación, lo bueno que es esto, porque tienes a compañeros que lo dan todo y que son de lujo, y los tenemos aquí en esta tertulia, y claro, que no se quede esto, que no me interpreten mal lo que voy a decir, aquí en Tenerife, sino que salga y que alguien más lo pueda ver desde otro sitio. Por eso te lo preguntaba, que esto es magnífica la idea que puso en su día en el instituto y que sigue y que ahora también se va a poner en marcha con esta jornada. Pues bueno, ¿a quién le damos paso primero? A Josep, que quizás es el primero en intervenir en la jornada, ¿no? Bueno, sí, bueno, yo te voy a comentar un poco. Claro, yo se lo comenté a Abel, dice, mira, da la casualidad que justamente este mes se cumplen 50 años exactamente del momento en que Teo Ríos se reunió con otra gente de cineastas amateurs que estaban por ahí pululando ahí por la isla y que se había hecho ya la Caja General de Ahorros un pequeño concurso de cortos, y que se reunieron todos en una cafetería de la Avenida Naga, y entonces allí decidieron crear una asociación. Esa asociación se puso en marcha al mes siguiente, es decir, en enero de 1974, es decir, que también el año que viene se puede celebrar el 50 aniversario de ese movimiento de Super 8, de que un montón de gente se empezó a rodar cantidad de cortos, es decir, que fue un movimiento que propiciado también por un cambio tecnológico, de la misma forma de que ahora pues estamos todos disfrutando de un cine digital, porque la tecnología ha puesto en manos de todo el mundo, o cualquiera que quiera hacer cine, pues una maquinaria perfecta donde ya prácticamente todo queda bien enfocado y bien iluminado, ¿no? Que necesitamos ya todos aquellos focos impresionantes de aquella época. Bueno, pues en aquella época también
antes las cámaras eran de 8 milímetros, que era una cosa como muy delicada de utilizar, porque se pueden velar, etcétera, etcétera. Ya aparecieron en el mercado, ya desde unos años antes, las cámaras de Super 8 con unas cámaras compactas. Eso llevó a que mucha gente adquiriese ese tipo de cámaras y empezase a rodar sus pequeños documentales, sus películas familiares, con muchas cosas, y el hecho también de formarse agrupaciones de cineastas y de que se prodigase también muchos concursos y festivales de cine, llevó a cabo, una proliferación de cineastas y de películas impresionante, pero impresionante en aquella época, ¿no? Yo creo que es el momento de recordarlo. Ya. ¿Y Barney? Eso fue después del colectivo Yaiza Borges, ¿no? No, mucho antes. El colectivo Yaiza Borges fue en los años 80 y estamos hablando del año, justamente hace 50 años, de 1973. 73. Uh-huh. ¿Y Barney? Después de ahí salió el colectivo Yaiza Borges, ¿no? Después ahí ya se formó Yaiza Borges, más adelante, claro. Sí, bueno, luego pasaron más cosas, ¿no? Antes de que se constituyese, porque, claro, 2 años después se muere Franco, cae la dictadura y entonces pues un montón de cineastas decidieron salir a la calle a rodar, no lo que se rodaba en aquellos momentos, porque estábamos bajo la censura, ¿no? Y que todo el mundo hacía aquello que podía y sabía que se podía, que pasaba por la censura, es decir, no se podía, había que ir a Información y Turismo, que lo llevaba Santi Ríos y los llevaba allí las películas, y entonces la gente de allí, los burócratas de allí decían, pues esto se puede poner o esto no, pues precisamente una de mis películas se prohibió en su momento, y entonces, bueno, pues después al caída de la dictadura ya todo el mundo dijo, pues ahora ya podemos rodar lo que es lo real, ¿no? Los problemas de la gente, de cómo es la situación de Canarias, en los barrios, en los pueblos, todo ese subdesarrollo que había en aquel momento, y se creó otra agrupación que era la Asamblea de Cineastas Independientes Canarios, y entonces se creó una especie de polémica terrible, con unos cineastas peleándose con otros, que casi llevaron a las manos, y de ese movimiento, de esa gente de asamblearia y tal, pues quedaron unos cuantos, y de ahí surgió la necesidad de pasarse a un cine profesional, a abrir una sala de cine comercial con películas de difícil acceso en Canarias, y eso fue Yaiza Borges. Por lo tanto, el germen vino de aquí, ¿no? Es decir, una cosa va llevando a la otra. Sí, yo creo que la necesidad también y es un rollo cíclico, sinceramente, lo que ha ocurrido en Canarias siempre, de organizarse a modo de organizaciones o de cineastas que se van. Yo creo que ya hace tiempo que eso no ocurre. Yo recuerdo también en la época nuestra, cuando cuando empezó a salir el digital, pues empezamos, recuerdo, una conjunción se llamó 7,7, y eran 7 directores con 7 cortometrajes cada uno. Hicimos una proyección, después se volvió otra vez a repetir también otra proyección así de varios directores. Fue como un boom, hubo un momento en el que el digital, que realmente era digital entre comillas, porque grabábamos en High 8 o en Betacam, y luego lo digitalizábamos y lo montábamos, y después hacíamos la proyección después a lo mejor en DVD o lo que sea, ¿no? Pero vimos esa capacidad de poder montar en nuestras casas o poder hacer trabajos en un ordenador y no tener que estar, revelando el negativo, mandando la se facilitaba mucho más el trabajo, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, nos juntamos ahí varios que estábamos ahí en pleno boom, y era, pues hacíamos cortos. Pues, oye, ¿tienes uno? Sí, yo tengo otro. Oye, yo tengo otro. Pues nos juntábamos todos y hacíamos una proyección de 7 cortometrajes. Al tiempo, oye, mira, ¿tú tienes un corto? Sí, yo hice tal. Y otra vez, conjunción, pum, para allá. Pero después ha pasado eso, ha pasado un poco, yo creo, que ese tipo por culpa o gracias a cosas como el festivalito, por ejemplo, los festivales así de rodaje express, como que parece que el mono de la gente de rodar un cortometraje va allí al festivalito, grabas tu corto y como que ya tienes tu corto del año hecho, ¿no? Y al final como que se te quitan las ganas de rodar ese proyecto grande, tal. Ya a nivel cortometraje como que ya no se hacen tantos cortos en Canarias como antes. Antes, y yo creo sinceramente porque hay un montón de trabajo a nivel audiovisual y la gente está trabajando. Y antes era como, voy a hacer un corto, me voy a dar a conocer, oye, pues mira, yo hago esto, hago lo otro, y ahora como que hay mucho trabajo a nivel audiovisual, y ya no hay esas ansias de hacer cortometrajes, ¿no? Pero yo creo que en algún momento determinado esto volverá otra vez a explosionar, y se volverán otra vez a juntar
directores canarios y tal, y formarán pues otra pequeña organización o una muestra de cortometrajes, algo así, porque es cíclico. O sea, es algo que ocurre de forma cíclica en Canarias. Es cíclico, Basni, sí, porque además es que la gente que empieza, pues claro, puedes tener entusiasmo durante unos pocos años, pero luego, pues claro, cada uno pues tiene su vida, o sea, tienes que vivir y tienes que, claro, montar una familia, te vas haciendo mayor, todas esas cosas, y la gente, hay mucha gente que lo va dejando y mucha gente que luego va surgiendo, ¿no? Pero también es una cosa importante que tú lo estás diciendo, y es que al principio hay un entusiasmo porque cada vez que se proyectaban, se llenaban las salas. Había un gran interés por ver esos primeros trabajos. Luego la gente parece que el público se va cansando y bueno, en aquella época, en los 70 también, pues, es decir, al principio pues se llenaba la sala del Circo Bellas Artes, eso se proyectaba luego por los pueblos, la gente iba con su proyector bajo el brazo, no íbamos con un pendrive, sino que tenías que llevar el original, que se iba rayando, se iba estropeando, pero había una gran ansia de ver cosas. Luego ya hubieron las polémicas, las discusiones, las politizaciones, y luego la gente también se fue aburriendo, luego se fue dejando, y acabamos, no sé, en los años 80, en Yaiza Borges, pues ya había muy poca gente que rodase cosas, muy poca gente. En los 90 hubo un pequeño surgimiento, pero también de pocos directores, ¿no? Y ha sido a partir de los años 2000 cuando ya otra vez renació estas ganas de rodar. Bueno, vamos con Javier Marrero porque un corto, si no le calladito. pones música, mal vamos, ¿no, Javier? Espera que tarareo algo. Hay de todo, hay de todo. Hay también cortos silenciosos, que también son muy interesantes. No, y a mí me parece una idea que ha expresado Josep primero y luego Basni, ¿no? El cómo confluyen tres factores, respondiendo a la pregunta de qué es lo que, cómo crear, ¿no? Hay tres factores que son recurrentes. Yo diría que en el mundo, en cualquier escenario de la actividad humana, ¿no? Un factor es el factor tecnológico. Hay siempre un elemento tecnológico que, o por transformación, o por mejora, o por modificación, ofrece posibilidades que no existían, que no había. Ese es un primer factor. Luego está otro factor que es la existencia de un colectivo humano con ideas, es decir, con contenidos, con una serie de contenidos suficientemente para alimentar esa tecnología. Y luego finalmente hay un proceso de difusión, ¿no? de ese conocimiento, llámese salas, llámese festivales, llámese lo que quieran, ¿no? Pero son tres elementos que, si se fijan, están presentes en cualquier proceso de elaboración de conocimiento, ¿no? El tema en los ámbitos de saber, de cualquier ámbito de saber especializado, matemática, física, geografía, filosofía, hay siempre una trilogía de factores que lo hacen posible, ¿no? Ni la tecnología por sí mismo, ni los colectivos entendidos por otros solos consiguen hacer avanzar pues la cultura, en este caso, ¿no? Estamos hablando de una pieza, de un elemento de la cultura, ¿no? Más cositas, Abel, que puedas aportar también de lo que han dicho los compañeros. Yo lo único que puedo aportar ahora mismo, un minutito, es recordar, y Josep da un ejemplo en su filmografía del cine canario que tiene en su página, que he comentado 20.000 veces, la cantidad de cineastas que ha habido en Canarias, que hay en Canarias, donde la historia oficial no lo recoge. No hay suficientes investigadores para recopilar toda esa cantidad de gente que se queda ahí, que ha hecho un corto, que, como dice Josep, Basni, Javier, lo sigue una vez y luego se olvida, se refugia en su casa y dice, ¿para qué hago esto y tal, ¿no? Entonces, yo quiero recordar que en Canarias hay una cantidad de realizadores, de realizadoras que han hecho cine y que no se recoge en ninguna parte. Y el ejemplo está precisamente, un ejemplo práctico, está en la filmografía que hizo Jairo y Josep, y que la pueden encontrar, y lo repito por 10ª vez, en Pos de la ballena blanca de Josep, con enlaces a películas que nadie ha visto de los años 80, 90, que están colgadas, como es lógico.
También él expone una serie de contenidos, entre ellos cortos que se han hecho, pero como no ha tenido posibilidad de recurrir a dónde se encuentra en ese momento, puede estar en una gaveta, en internet o donde sea. Pasa que se necesita dinero para estos investigadores. Entonces, yo doy pie a considerar que Canarias tiene una cantidad de realizadoras y realizadores que han permanecido ocultos y a los que yo quiero, en cierta manera, no reivindicar, sino homenajear, hacerle un homenaje para hacer posible que aquí se ha hecho cine. ¿Qué dicen el resto? Uniendo esta cuestión que muy bien ha señalado Abel, yo añadiría que el proceso de creación de tecnología, conocimiento y difusión requiere de otra pieza más, que es la que hablamos la semana pasada, que es el tema del patrimonio. Cuando todo eso se articula y se articula consistentemente, se va creando un patrimonio. ¿Por qué? Porque hay mucho material, hay muchos recursos, hay muchos elementos, muchas voces que están hablando del tema. Y esas voces van a encontrar su reconocimiento, su reposo, digamos, en el tema patrimonial, en este caso en la filmoteca, ¿no? Entonces las filmotecas tienen también esa función de devolver a la ciudadanía, a la cultura, pues todo ese conocimiento, todo ese trabajo realizado en torno al cine en cualquiera de sus modalidades, sea amateur, sea doméstico, sea profesional. Bueno, pues ahí quedan que hay también una serie de opiniones. directores, Sí. directores que nadie ha hecho ningún trabajo de investigación sobre ellos, ¿no? Yo me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Fernando Eche Guzmán, que fue pues un hombre de la cultura importante, porque era también escribía obras de teatro, dirigía teatro, y luego pues en los años 70 rodó una serie de cortos de 16 milímetros que me parecen muy, muy interesantes y que forman parte de ese patrimonio que decía ahora Javier, y luego incluso llegó a rodar películas de 35 milímetros largometrajes. Bueno, este hombre se murió ya hace mucho tiempo y ahora pues cuando en la Filmoteca están completando el catálogo de todas aquellas cosas que se han hecho entre los años 70 y los años 90, se han encontrado con que han desaparecido algunos de estos cortometrajes. Bueno, pues empezamos un poco la búsqueda, ¿no? Es decir, bueno, Lali, por ejemplo, pues aunque tenía conocido que era el sobrino de Fernando H. Guzmán. Entonces él le llamó, le dio el número de teléfono de la viuda y el otro día estuve hablando con ella y menos mal que también había hecho la tarea a la persona que está llevando a cabo toda esa búsqueda desde la filmoteca y ya la habían localizado. Pero de cualquier forma, resulta que 2 de los cortometrajes de aquella época, pues ella no los tiene, los ha buscado en el armario, en las latas, porque lo tiene todo allí recopilado, y faltan 2 cortos. Bueno, pues eso es lo que está pasando con todas estas cosas, incluso con gente que digamos que es cuidadosa y que guarda los materiales. A lo mejor los encuentra, a lo mejor resulta que está en una lata que no tiene el título, porque se ha despegado, o incluso a lo mejor está en una bobina y se han juntado 2 cortometrajes y están juntos, ¿no? Bueno, pues todo eso es un trabajo de investigación para poderlos encontrar. De momento, para el catálogo, lo único que le faltaba era la ficha y el nombre de los actores, en qué año se había hecho, cuál era la duración, y entonces ella, pues un poco de memoria, pues le pudo dar unos cuantos datos, pero por lo menos para que apareciese algo en lo que es la ficha de la película, ¿no? Pero esto es una cosa que digo, que de Fernando, yo creo que fue una pieza importante de nuestro cine y ya nadie habla de él. Hicimos un homenaje en el Ateneo de la Laguna, pues poco tiempo después de su súbita muerte, ¿no? Un ataque de corazón cuando estaba todavía era joven y todavía podía haber hecho muchas más cosas y que nos dejó y ahí se quedó, ¿no? Y entonces no sé, vale, ahora ha salido un libro, una tesis que han hecho sobre el cine de los hermanos Ríos, pero falta recuperar, falta poner ahí delante de los ojos de la gente, pues gente que ha trabajado, que ha hecho cosas muy interesantes y que son piezas clave de ese patrimonio nuestro. Entramos ya en la recta final, alguna ronda con todos. Yo me doy cuenta de todo esto cuando empiezas a buscar en internet
personas que están vinculadas con el cine a través de proyectos personales e investigación, y entonces cuando los leo y me indica una serie de películas rodadas en 16 milímetros, entre ellas está estas dos, creo que estas dos películas que comenta Josep, y entonces cuando de buenas a primeras empiezas a leerlo, te das cuenta que no sabes absolutamente nada de nada, porque dice, coño, aquí se rodaron 20 películas y dónde están, y quién sabe algo de esto. Y claro, son gente investigadoras que está ahí. Estamos hablando de Falcón, Josep. ¿De quién, perdón? De Falcón, no. Estamos hablando de este hombre que ha escrito mucho sobre cine canario, que ahora está no sé si ahora estará en Jaume, en la Universidad de Castellón, Jaume, yo no sé qué. Ah, de Javier Gómez te refieres. Javier Gómez, justamente, que ha hecho unas investigaciones tremendas. Estos son archivos que están ahí en Internet y que todo el mundo puede consultar, menos mal que no están en Internet. Entonces cuando los lee uno, dice, desconoce totalmente la historia del cine canario. Y entonces te anima a decir, coño, pues existe, este hombre existía, y entonces aparece la clásica pregunta que todos nos planteamos. ¿Dónde está ese material? ¿Quién se ha preocupado en hacerlo? Y en fin, ¿cómo se puede estos recuperar? materiales, te refieres a todo lo que se ha escrito sobre cine canario, ¿no? Bueno, muchas cosas están en Internet. O sea, el libro, por ejemplo, de aquellas investigadoras belgas, pues esto está colgado en Internet, se puede encontrar, ¿no? Sí. Vamos a ver, aparte de la filmografía que tú comentabas que tengo yo de dos cineastas canarios en mi blog, también hay 2 páginas enteras sobre todo lo que se ha escrito, sobre el cine canario, ¿no? O por lo menos casi todo. Entonces ahí se puede ver, porque está puesto por periodos históricos y está incluso por temas, de tal manera que entonces, pues cineastas, entonces puedes encontrar determinado cineasta qué es lo que se ha escrito sobre él, y si yo he averiguado dónde se encontraba, pues está el enlace para que tú entres directamente y no tengas que estar buscando. ¿Qué ha ocurrido? Que también hay muchos de estos documentos que estaban alojados en determinados puntos de la web y ahora pues han desaparecido y están en otro sitio, ¿no? Por ejemplo, hay muchos de los materiales que están, digamos, los tiene la Universidad de La Laguna, ¿no? La Universidad de La Laguna, las revistas que ellos han ido sacando, sobre todo de historia del arte, pues ahí en esas revistas se han ido publicando trabajos de investigación sobre cine canario, y todo esto todo eso se encuentra, todo esto lo tienen alojado ellos. Y el Ateneo de La Laguna, pues todo también lo que se publicó en la revista que estuvo durante varios años, pues toda esa documentación, incluido el libro de los investigadores belgas, porque fue un poco, digamos, producido o editado por el Ateneo cuando yo estaba allí en lo que era de la sección de audiovisuales, luego yo incluso como presidente, pues entonces todo esto también se subió a la red y ahí yo creo que se puede encontrar todavía. Pues vamos terminando, porque ya me quedo sin tiempo. Quizá habría que buscar siempre lo que nosotros estamos tratando, en cierta manera, buscar el cine en canario al otro lado de la industria, ¿no? O sea, no todo lo que se ha industrializado, sino todo ese cine que nosotros estamos reivindicando, que es el cine amateur. Pues lo dejamos para la próxima semana. La industria del cine en Canarias ha sido un fracaso continuamente. Entonces, el 99% del material son películas hechas como se ha podido, ¿no? Pues Barney, ¿algo más para terminar? Yo estoy totalmente de acuerdo con Josep, o sea, se hace al final como se ha podido, o sea, no con los medios necesarios, sino con los medios con los que se tiene. Y con eso ya se tira para adelante. O sea, y es un poco así ha sido siempre, ¿no? O sea, salvo algunas, hombre, obviamente, o sea, ha habido producciones importantes, pero a lo que es Canaria, muy pocas, contadas con los dedos de una mano, producciones importantes, grandes, Canarias. O sea, con capital canario 100% y tal. Sí. Pocas, muy si pocas. lo comparamos con la cocina, como hacía Abel, pues nosotros hemos hecho, digamos, un cine como la comida del hambre, ¿no? De lo que se comía. No, a ver, nosotros, básicamente, yo creo que el cine canario ha sido croqueta. O sea, ha sido coger los restos que estaban por ahí y con eso hacer algo. Bueno, y el solomillo, poco.
Basi, Exacto. esto es un frustrante sueño de infancia y de un poquito más, ¿entiendes? Pero siempre ha sido frustrante sueño de todas aquellas personas que han deseado hacer cine y se quedan ahí. Oiga, pero hay unos se frustran, otros sí, otros no. Y hay películas muy sabrosas también. Pues Javier, sí, claro. pon tú el Yo no digo que punto las final cosas porque te malas. vas a quedar sin hablar, por lo menos. Di algo ya al final para terminar, Javier. Me quedo con la croqueta. Ah, vale, pues ya está. Pues nada, yo tengo que despedirles porque ya nos están haciendo ya indicaciones desde la realización. Así que Giuseppe Vilageliu, Basni Ramos, Abel Hernández Belsa y Javier Marrero, cerramos hoy la tertulia como siempre y ya te esperamos a todos, pues les esperamos la próxima semana, que ha sido un placer, que el malo soy yo siempre que corto todo, al final. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Bueno, un abrazo fuerte. Hasta luego. Pues amigos oyentes, casi nos quedamos ya sin tiempo en este programa de Magazine y ya saben que la próxima semana seguiremos hablándoles con los amigos de la tertulia con más temas de interés en cuanto al mundo del cine se refiere.